también me da mucha alegría ver entre el público a personas que, bueno, no solamente había sido alumnado mío, sino que nos une una amistad. Así que es una alegría enorme. Voy a pasar a presentar. Lorena Díaz estudió un ciclo formativo de geriatría y se ha dedicado durante más de 15 años a los cuidados de personas mayores vulnerables en distintos contextos: abandono familiar, hospitalizaciones, residencias, centros de día, casas particulares, y recién egresada del grado de Trabajo Social en junio del pasado 2022, y ha realizado su trabajo fin de grado con el título Recorrido interseccional, homofobia y edadismo transitado por personas LGBT mayores de 55 años. Tienes que contar un poquito porque eso suena muy bien. Y también presentar a Francisco Javier Vicente Martínez, integrador social, y que en la actualidad se encuentra cursando el grado de Trabajo Social. Está en este momento disfrutando de una beca, ¿verdad?, de iniciación a la investigación en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, y su trabajo de investigación se centra en conocer a las personas trans en el ámbito social, cultural y sociosanitario. Bienvenido también a esta mesa. Y bueno, nos conocemos todos. Mi nombre es José Luis Cabeza, profesor de la Universidad de Granada, gerontólogo desde hace muchos años, y bueno, y en este momento desempeñando junto a mi compañero Pedro en el vicerrectorado, pues la dirección de inclusión de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es que nadie se quede atrás, tanto a Gloria como a Pedro, muchas gracias. Yo creo que la Universidad de Granada os debe mucho el trabajo que estáis realizando y el que nos queda por hacer. Y bueno, yo me gustaría que en esta mesa, camilla, que estamos en este momento, pudiésemos un poco dialogar sobre ese título que nos han dado tan bonito, que es ¿qué sabemos de las personas mayores LGTB? Y entonces os lanzo la pregunta, como si estuviéramos en familia, ¿cómo veis que ha cambiado el tema del envejecimiento? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas han mejorado? ¿En qué cosas hemos perdido? Y sobre todo, ¿hacia dónde van los tiros? Y os voy a proponer una cosa, y es, Picasso decía que cuesta muchos años llegar a ser joven, ¿no? Me cuesta más llegar a ser mayor. Cuesta más llegar a ser mayor, ¿no? Es del DNI, ¿no? Lo digo porque yo animo a que entre nosotros también nos preguntemos, nos lancemos una pregunta, da igual la edad que tengamos, nos lancemos una pregunta sobre este tema que estamos pensando aquí. Entonces, ¿cómo ha cambiado este proceso de vivir el paso de los años? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién rompe el hielo? Lorena. Bueno, Dale con los cinco. yo voy a aprovechar para dar las gracias a Gloria, porque si no hubiera tenido a esa profesora no hubiera sido capaz de mejorar mi TFG. Y la perseverancia, ¿no? Y lo que algunos me he metido en muchos embolados en la universidad, a nivel de esa intergeneracionalidad que yo también he sufrido, siendo una persona más mayor en una universidad con compañeros de 19 años, ¿no? Todos los artículos que leí para mi TFG fueron de mezquila, porque no había más información. Internacional sí, pero claro, era todo en inglés o en portugués, al final fue como un agobio. Y yo a lo único que quiero referirme es a la escucha activa, de las personas mayores, que tienen muchas cosas que decir y muchas cosas reales, porque ahora está todo fundado como en la fantasía o en el, ¿cómo se podría decirlo? En la inmediatez. Y a mí eso, que yo me considero joven todavía, me abruma, ¿no? Que es como tanta inmediatez, tanto móvil, tanta tecnología. Y es como, bueno, mi hermana me llama antigua, soy la rara de mi grupo de amigas, en fin, que esto va a seguir siendo así, ¿no? Soy la señalada, soy la oveja negra y da igual. Lo que sí os quiero comentar es, como decía José Antonio, ¿no? Que yo empecé tarde a estudiar porque tuve otra trayectoria vital, ¿no? En mi familia. Y que sigáis formándoos, que sigáis estudiando porque es lo necesario. No es porque estemos en la era de titulitis, que yo también he estado en ese proceso de me radicalizo y digo que no quiero estudiar, que no, que yo soy más vivencial, que yo soy más de estar en la calle, con la gente, que sí, que todo está muy bien, pero cuando pasan 10 años y sigues formándote es porque ves que realmente es la salida, ¿no?
no la salida, sino el estar ahí, porque si no, no estás. Si no va a venir otra persona de 22 años que tiene 3 idiomas y tiene otros 2 grados y ya tú quedas obsoleto y obsoleta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría sobre todo lanzar la pregunta a los 4, ¿no? ¿Cómo veis la formación de los especialistas y de los que realmente acompañan a las personas mayores en estos entornos? ¿Cómo veis la formación? Bueno, yo ahí quizás por aquello de que me he llevado 12 años en el ciclo de atención a personas en situaciones de dependencia, pues puedo hablar algo de lo que he visto, ¿no? Y claro que este tipo de formación tiene o bien una visión integral en donde entendemos al individuo en sus distintas etapas vitales, como hablaba Josep, y entendiendo pues que el envejecimiento, la vejez son procesos y es uno más. Digamos que eliminando todos los prejuicios y mitos que existen sobre esa etapa vital, pero claro, para ello también hay que desmitificar esa idealización de la infancia y de la juventud como si fuera un tesoro divino, y normalizar también un poco esas etapas vitales para que el equilibrio sea real, ¿no? Yo veo que tenemos efectivamente una sociedad que tiende a un liberalismo muy peligroso, que implica el que, bueno, pues la libertad se mide en función de las cervezas que te puedas beber, del bocata y de ese tipo de cuestiones, ¿no? En donde se intenta poner equiparar en un plano único y homogéneo a todo el mundo, porque todos somos iguales, porque lo diga alguien, cuando eso no es así. Y para que se construyan igualdades hay que currárselo y hay que poner y intervenir de manera distinta, porque la intervención distinta y diversa construye igualdad. Entonces necesitamos nuevos modelos de atención a personas. Además es evidente, las generaciones que van a envejecer y además van a ser muchas, o sea, van a ser mucho más numerosas de esas personas, van a necesitar modelos distintos, pues van a ser gente distinta. Yo cuando he escuchado a compañeros decir, es que cuando yo era joven, digo, coño, que estaba hablando de Júpiter y la Luna, que no tiene nada que ver, que cuando tú eras joven estabas hablando de la Luna y que tu alumno estaba en Júpiter. Entonces tú lo que tienes es que ver qué necesidades tiene Júpiter, porque tú eres profesor de Júpiter, no de la Luna. Entonces, lo mismo, esta misma tesis se tiene que aplicar para ellos y ellas, que tienen una responsabilidad personal y colectiva y tienen que acercarse también más a esa visión fuera de mitos y prejuicios de la vejez, ¿no? Es decir, que ahí tiene que haber como una especie de revolución social por muchos flancos en donde todas estemos dentro, ¿no? También te digo que el colectivo, y me refiero al colectivo chuequil, masculino, musculado, ha sido el primero en rechazar la enfermedad, la vejez y todo eso, y eso ya lo vivimos con el SIDA. Es decir, que aquí todos tenemos que mirarnos cositas, ¿no? No sé si algún compañero quiere añadir alguna cosita a esta reflexión. Yo creo que tenemos que dar un cambio. Es un cambio, y además desde la profesionalidad, porque a nosotros nos han educado y nos hemos formado en sustituir a las personas, ¿no? Ha sido pues ese modelo benéfico de las monjitas que nos enseñaban que hay que cuidar como yo soy el que sé, ¿no? La otra persona no sabe. Yo creo que ese cambio ahora que tenemos que tener de saber qué es acompañar, saber lo que es apoyar, saber lo que es cuidar, ¿no?
Yo creo que es un reto que tenemos desde las profesiones de la intervención, ¿no? Y sobre todo porque entramos ahora en esta jornada nueva, pues aquí hay gente que no nos vamos a permitir que nos maltraten, pero el problema lo veo en compañeros y compañeras nuestras que han sido activistas, que han sido de todo, pero viene el Alzheimer. Ya no eres tú, ya eres tú, ¿cómo tenemos que...? Yo creo que todo eso es lo que es el reto que tenemos como profesionales. Sí, Paulina. Sí, a ver, quería una pincelada. Me presento a los servicios sociales de mi barrio, porque tengo un grado de discapacidad. Y la trabajadora social que nos atiende, que me atiende, me ve a mí y a mi esposa, y que piensa que es mi amiga. Tenemos aquí el estereotipo. Lo digo desde el punto de vista de persona que necesita estos cuidados. El mundo académico tiene que incorporar la perspectiva LGBTI, porque si no, seguimos reproduciendo el estereotipo. Y esto a estas alturas, me lo he encontrado en infinidad de ocasiones, no siempre con una trabajadora o un trabajador social, sino que cuando tú vas a un servicio y vas con un señor, todo el mundo supone que sois matrimonio. Si vamos dos señoras, nadie supone que somos matrimonio o que somos pareja. Por lo tanto, como personas que en el futuro os dedicaréis a atender a las necesidades de las personas mayores, los estereotipos, fuera o alguno de ellos, yo también los tengo, también me los tengo que sacar, pero esto es una de las consecuencias de que para poder entender con más facilidad este mundo utilizamos estas estrategias de los estereotipos que al final a mí me ofenden porque digo, oye, ya tienes edad para... Además, bueno, estás al lado del centro LGBTI, seguramente que tendrías que tener alguna conexión, no lo sé. Esto que dice Paulina me parece súper interesante también, en el sentido que en el ámbito universitario entre esta bocanada de aire fresco de la diversidad. Y la diversidad yo creo que no es algo que tiene que trabajar un servicio dentro de la universidad, sino que tiene que ser algo transversal y coyuntural en la estructura y en el funcionamiento habitual, ¿no? Con lo cual, el que se estén dando estas jornadas desde hace unos años ya me parece que se está abriendo una puerta para que todo esto llegue de una forma absolutamente habitual, ¿no? Francisco, te veo en la cara que quieres hacer una pregunta. Sí, a ver, a mí estamos aquí hablando sobre lo que es el ámbito profesional, el educativo, ¿no? De concienciar lo que viene siendo pues, al campo, pues, me refiero otra vez, al campo educativo, pero considero desde mi punto de vista, y lanzo la pregunta a vosotros, ¿no consideráis que este tipo de educación no debe ser en lo que es en el sistema educativo, sino en las bases de lo que es la sociedad, es decir, en la juventud? Porque antes lo ha comentado Margarita, ¿no? Que muchas veces cuando salías de fiesta no sentías como una especie de rechazo, ¿no? Por parte del ámbito juvenil, ¿no? Del mismo colectivo. Entonces, ¿consideras que ese tipo de cambio, y lanzo la pregunta para todo, ese tipo de cambio debería ser más social que educativo? Es decir, la familia, a los hijos, es decir, todo el campo social. Creo que iba Margarita un poco. Bueno, quería apuntar una tontería, bueno, algo a lo de antes. En Asturias alguien puso por la calle, que también lo he visto en alguna revista, no somos amigas, nos comemos el coño. A ver si la gente ya se queda en la siguiente vez, ¿no? Que podemos tener lo de antes, indudablemente, lo considero fundamental, la transversalidad, es que, vamos, es una condición sine qua non para que la sociedad prospere y nos entendamos. O sea, eso tiene que estar día a día. Y curiosamente, yo que vivo en Asturias y allí los bares por la mañana están ocupados por los jubilados, y gracias a los jubilados se sostienen también.
¿no? Y son los que se leen en los periódicos, curiosamente, porque los jóvenes no leen periódicos. Entonces, es un ámbito que parece que todo va fenomenal, porque están tomando su vinito, se relacionan, o nos relacionamos, yo también voy para ver lo que pasa, porque soy del barrio también, ¿no? Y es donde yo aprendo sociología, digamos. Pero, indudablemente, hay que hacer algo más. Y en ese sentido, quería decir algo, estuve una vez en los círculos de aquellos, ¿no? de antaño, donde discutíamos de la sociedad y tal, y propuse hacer un taller de grafiti. Yo grafiteo periódicos, pero me di cuenta que, claro, los periódicos solo los lee la gente mayor. O sea, me voy a un bar, cojo el periódico, a escondidas, porque no les gusta, y entonces hago llamadas y critico noticias o pongo algún valor o tal en un rotulador, un boli que se vea mejor, de color diferente, ¿no? Entonces pongo a parir a alguien o digo tal o cual, quiero tal, igual. Entonces que saben que soy yo, pero como no me ven, pues tengo que aprovechar que el camarero da la vuelta para... Muchas veces digo a algún bar y me ponen el periódico, un bolígrafo y me dice, hacía mucho que no venías por aquí, estaba el periódico muy aburrido. Pues en aquellos círculos yo quise dar unos talleres de grafiteo de periódicos, o sea, porque es que ahí cada día tú puedes poner, pum, resaltar muchísimas cosas, ¿no? ¡Joder! Perdón, se me echaron encima los jóvenes, ¡pum! Eso es violento, eso no es que creo que sois muy timoratos y no os conozco, pero como radicales. Sinceramente, no sé qué ha pasado, pero que no, en este sentido, no tiene que haber más caña. Entonces, lo del grafitero también lo lanzo para que os preguntéis, porque es genial, lo digo de verdad. Bueno, pues creo que sí, indudablemente. Falta mucho y a muchos ámbitos, por eso yo antes proponía que, aunque sea un espacio propio, porque nos tenemos que cuidar y queremos, pero abierto también para compartir y experimentar. Sí, yo creo que también nosotros lo hacemos con los mayores en los centros municipales de mayores. Vamos a ir a la diversidad y les decimos, es bonitas que los heteros no sean mayoritarios, también estamos nosotras. Y eso les cala realmente, porque después van a casa, mira, hemos estado unos maricones allí, qué divertidos. Cambia el tono de la abuela que le dice a la nieta y a la hija y al hijo que lo acepta, porque si no sería el contrario, porque muchas veces viene de la abuela y del abuelo, esos maricones, esas no sé qué. El que tú oigas a tu abuela, a tu abuelo, y decir, pues eran simpáticos, ¿eh? Por eso, porque es como aquí con Antonia, se pone ahí a hacer que te van a medicar, bonita. Te van a tener que medicar, claro, nos ven diferentes, distintos, y eso es muy positivo, porque lo que han vendido de nosotros y de nosotres es que, pues eso, que somos malos, que somos perversos, bueno, que comemos coños, estas niñas, y pues claro, yo te diría que en mi experiencia, por ejemplo, de creación de espacios del LGTBI en los centros educativos, ahora en Granada, nosotros fuimos pioneros en el Severo Ochoa en La Chana, y ahora en Granada hay, que yo sepa, al menos 4 centros, ¿no? Y siempre he dicho que las diversidades tenemos puntos en común y luego puntos específicos en función de la diversidad. Esto lo ves en el mundo o universo de las discapacidades, lo ves, es decir, los cojos, los ciegos, los sordos, discapacidad intelectual, y luego dependiendo de los niveles te encuentras con mundos distintos, ¿no? Pero sin embargo hay como puntos comunes, ¿no? Puntos de lucha en donde tanto la diversidad funcional como la diversidad sexual y de género, como la diversidad racial, como cualquier tipo de diversidad o cualquier tipo de grupo que se encuentre más allá de la frontera normativa, tiene puntos en común en donde debemos de unirnos para ampliar esas fronteras, ¿no? Y podemos hacerlo, lo que pasa es que haría falta hacerlo de manera organizada. ¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos, por ejemplo, feminismos que están señalando a otros grupos que son igualmente feministas, pero que ellas se proclaman las feministas, ¿no? Del mismo modo que tienes competencia entre ¿por qué más dinero
primero que los sordos que los ciegos. Pero, es decir, vivimos también en un mundo muy tonto, ¿no? Y muy poco, con una perspectiva muy rígida y muy limitada en tu realidad, la tuya, tú, yo conmigo y yo me conmigo, chiquillos. Relájate y ábrete, que hay más gente y hay mucho más que compartir ahí, ¿no? Entonces, eso se debe de hacer. Yo creo que los espacios coeducativos en toda esa transversalidad de pasillos, de recreo, de tal, de proyectos en los centros educativos, tienen que estar impregnados de todas esas diversidades, de manera que esas diversidades se normalicen y formen parte de lo que es el ambiente de ese centro educativo, pero también creo que en ciclos específicos como el de atención a la dependencia deberían de formar parte de los programas formativos, y aquí estoy hablando de currículo, o en ciencias de la educación, por ejemplo, tendrían que formar parte de los currículos educativos y no ser opcionales, sino obligatorios, temáticas que tengan que ver con la diversidad y con la interseccionalidad, y ya no solamente por contarnos la realidad, aquí abriéndonos el canal, sino de modelos de intervención como los que han expuesto los compañeros en la primera mesa, ¿no? Modelos de atención, modelos de atención a unas necesidades u a otras, ¿no? Y grupos de investigación que sean reconocidos, que no sean, que estén valorados también, ¿no? Decía Josep que es como la nada, ¿no? Es decir, que hay como muy poco entre este ámbito transversal de la gerontología, ¿no? Y luego te digo, y ya termino, que nosotros en la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada estamos preparando ahora un congreso de educación en diversidad sexual, corporal y de género que se celebra el día 21 de abril en la universidad, y donde hemos pedido la colaboración con la difusión del IAJ, el Instituto Andaluz de la Juventud, y todavía estamos esperando a que nos contesten. O sea que a nivel institucional, porque tú dices a nivel social deberían de articularse formas de manera que toda esta interseccionalidad, toda esta diversidad estuviese también trabajada en otros ámbitos, por eso te he mencionado lo del IAJ, en sociales, de ocio, de deporte, de tal, en donde las cosas fueran más fluidas y menos confrontadas, y menos politizadas, y menos, ¿sabes? Pero bueno, todavía no estamos ahí. Aquí estamos en familia, podemos lanzarnos preguntas unos a otros cuando queráis sin problema ninguno, ¿no? Sí, yo, pero cambiando un poquito así del tema y siguiendo un poquito a raíz de aquellas necesidades que presentáis vosotros como mayores del colectivo LGTB, ¿cuál consideráis que son las principales necesidades que encontráis actualmente? ¿O que necesitáis? Es decir, en la actualidad, ¿qué necesidades consideráis que tenéis? Ámbito de los deportes, ámbito del ocio de mayores, desde luego. Discapacidades, todo tipo de discapacidades, porque ahí también hay veces que nos vamos mucho a lo físico orgánico, pero nos olvidamos de otro tipo de discapacidades. No sé, chicas. Sí, es que como yo lo veo, hay muchísimas, ¿no? Acompañar en la muerte, ¿no? Que es una parte también de la vida, que tenemos que también ese acompañamiento, ¿no? Pues también en acompañarnos a una sexualidad, pero ya responsable, ¿no? Una sexualidad que arrastramos de peligrosos, de guarros, de todo, ¿no? Pues tener una sexualidad sana. Creo que eso es muy importante, también ese no miedo a nuestro propio cuerpo, todo eso yo creo que hay que trabajarlo. Lo que nadie quiere, ¿no? Eso que no se ve, pues, y que, pues eso, la muerte, el sexo, todo eso, tenemos todavía vida ahí. Sí. Bueno, sí, creo que este es un tema relativamente reciente en España, no se empieza a hablar desde no hace mucho tiempo, el tema de los mayores, y las instituciones la verdad es que no se hacen mucho eco de ello.
Y bueno, seamos los colectivos que somos quienes estamos moviendo el tema y otras gentes que os puede interesar, pero que hace falta mucho apoyo institucional, desde luego, pero si no se les chincha, pues no mueven nada, ¿no? Y vamos, estamos en pañales. Lo que hay que escuchar, hay que abrir los espacios para hablar de ello, porque nos falta eso, nos falta mucho, ¿no? Juntarnos y hablar del tema, vamos, porque lo hay que hacerlo. Sí, yo quisiera decir que lo primero que se me ocurre cuando nos hacéis esta pregunta es el reconocimiento de mi idiosincrasia, porque ya os hemos explicado que hemos sido invisibles a la sociedad y no queremos seguir siendo, al menos desde mi punto de vista, yo no quiero seguir siendo invisible, yo quiero que se me trate como la señora que soy, que me ha llevado mucho tiempo llegar a donde estoy, pues ahora quiero que se me reconozca como quien soy. Esto es para mí lo prioritario, lo fundamental, y a partir de aquí van a ir surgiendo todas las demás soluciones a mis necesidades. Y una cosita más, Francisco, infancia, pero infancia de 0 a 3, porque yo flipo mogollón cuando todavía seguimos con la idea, nacemos seres sexuados y desde el principio nos están poniendo la mantita rosa o la celeste. Entonces las cuestiones de género solamente hace falta ir a una juguetería para darte cuenta de que la diversidad sexual y de género tiene que abordarse también en la etapa de la infancia, que aquí muchas se levantan las manos en actitud de horror cuando hablamos de estas cuestiones o intentamos hablar de estas cuestiones. Hay muchas maestras que están intentando abordar estos temas en la primaria y están viviendo lo que vivió Margarita en su colegio, verdaderas situaciones de acoso, hoy día, no. Entonces eso también es una necesidad que hay que abordar, pero ya con obligatoriedad. Fijaros cuántos temas surgen, que yo creo que para la siguiente jornada hará falta hacer un sobre la tarde también, ¿no? Y sería muy interesante hacer mesas de trabajo, en mesas redondas, con todos estos temas que están surgiendo, ¿no? El tema del final de la vida, el tema de educación al principio, etcétera. Con lo cual yo creo que el año que viene vamos a poder profundizar. Nos quedan 4 minutillos para cumplir el programa, pero queríamos lanzar si alguien en la sala quiere plantear algo bien en concreto sobre este tema intergeneracional. Antes decía alguien alguna fórmula de cara a las residencias muy interesante, que se está haciendo incluso alguna en algún lugar de la geografía, estas residencias intergeneracionales. Qué bonito sería que hubiera también residencias interuniversitarias y diversas y que se pudieran trabajar todos estos temas. Es decir, podemos soñar todavía muchas fórmulas que están por nacer. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? ¿Sí? Hay hambre ya. Hay hambre, yo creo que el hambre... ¿Te anima? Sí. A mí me gusta. Aquí hay una pregunta, Pedro. No, yo creo que la última frase que acabas de decir podría ser el colofón, que yo no soy quien para decirlo, pero lo de soñar, aún seguimos soñando y no dejemos de hacerlo, porque si no, nuestra realidad en ocasiones es demasiado oscura o demasiado dura. Así que vamos a seguir soñando con los temas pendientes y que la universidad recoja todas estas necesidades que tenemos para tratarlas en futuras jornadas. Sí. Quiero hacer una propuesta para las próximas jornadas, terminar con un baile intergeneracional. Muy importante, lo de a ver quién aguanta más. Y otra chica, a mí me pregunta, porque creo que sí, que yo me veo joven, la verdad, me veo bien joven. ¿Y tú qué haces para estar tan joven? Digo, bueno, pues 2 cosas, bueno, 3. Una, me ha llegado de regalo la naturaleza.
Digo, una, ser rebelde. La rebeldía, vamos, te garantiza juventud, pero hasta el final de tus días. Y dos, me meto un formol por las noches un ratito. Y sexo nada. Y sexo nada. Bien, se me permite hacer una cosilla, con mis estudiantes, y Lorena lo sabe, los compañeros que hemos estado en clase, siempre nos gusta acabar la clase con una pequeñita leyenda. Y estos días pensaba yo en una leyenda y la he adaptado a lo que es esta jornada, ¿no? ¿Conocéis la famosa leyenda del corazón de cebolla, no? Imagino que algunas personas la conocéis. ¿La conocéis o no? ¿No? Sí. Dice que había una vez, hace muchos años, un jardín muy bonito, que había cebolla, y aquí lo adapto yo a nuestra jornada, de 6 colores. De 6 colores. Cada una era diferente, una roja, otra naranja, amarilla, verde, azul, violeta, ¿no? Como la bandera. Y dicen que investigaron qué es lo que pasaba con esa cebolla. Y resulta que cada una de ellas tenía en el centro una piedra preciosa. Una tenía un topacio, otra un diamante, otra amatista, etc. Y con el paso de los años y de las circunstancias empezaron a cubrirse de capa, el miedo al que dirán, no sé lo que pensarán los demás, ahí, ¿no? Bueno, y empezaron a cubrirse hasta ser la cebolla que hay en la actualidad. Y dice que una vez pasaba un niño por allí, un niño que era un poquito singular porque hablaba con la cebolla, y hablando el lenguaje de las cebollas le contaron su historia. Y dijeron, ¿y por qué tienes tantas capas? Dice, pues no lo sé, me puse capas y ya ni sé por qué tenía tantas capas. Dicen que el niño era tan sensible que cuando escuchó esta historia se puso a llorar. Y desde entonces cuenta la leyenda que cada vez que una cebolla nos abre el corazón, cuando la pelamos, por eso los seres humanos lloramos, ¿no? Yo creo que la gran moraleja de esa leyenda es la diversidad, que cada uno tenemos una piedra preciosa, distinta e irrepetible. Y por lo tanto, yo creo que el objetivo es precisamente volver a descubrir que todos somos diversos, que todos somos distintos y que esta es la alegría de este jardín, ¿no? Por lo tanto, nos quedan muchos temas para abordar. En la siguiente jornada yo creo que vamos a poder afrontarlo. Gracias por venir a Granada, ha sido una maravilla. Una mañana que se nos ha quedado corta, muy cortita, que estoy seguro que en las siguientes ediciones podremos